Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que pareciera como muy inocente. De alguna manera, creo que todos nacimos con el tema de las caricaturas. Creo que ha sido como a lo mejor una nani en su momento, Gaby, a ti, a mí, pues nos tocó el estar frente a la televisión, ¿no? Hoy en día ha cambiado también este tema, no solamente es la televisión, sino también pues los dispositivos electrónicos, pero ¿cómo es que impacta tanto estos temas, estos personajes que a lo mejor podemos ver pues muy inocentes? Pero a lo mejor hay un trasfondo o no. Bueno, todo esto vamos a estar platicando, pero bueno, primero les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi compañera Gaby Porras? ¿Cómo estás, Gaby? Oye, muy bien, ya que estás hablando de caricaturas y de dibujos animados, pues mira que tengo que decir que aquí en la pantalla ahorita tenemos a tres generaciones con un manejo de caricaturas totalmente diferente. Yo soy de la generación en que el programa infantil iniciaba a las 4 y terminaba a las 7 y hasta los Ujú. anuncios eran anuncios cuidados, no había anuncios de alcohol, de cigarros, no había palabras altisonantes, el ti, 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 era muy usual. Y sin embargo, bueno, pues Ricardo, tú estás en medio de Daniela y mío, ¿no? Ya Ujú. un manejo, inclusive ya un horario constante de dibujos animados. Caricaturas. Ujú. Ajá, un canal que constantemente te daba este contenido. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Daniela, que se ve ya muy joven? Pues claro que debe de ser de estos de las tecnologías, donde ya tienes 24/7 este tipo de contenido, donde te es mucho más fácil llegar a caricaturas, que no porque sean caricaturas no van a tener X o Z contenidos. Entonces, pues bueno, muy bien. Primero te diré, como siempre, celebrando el periodo futbolero, estamos en mes futbolero con el mundial a todo lo que da, viendo sorpresas, Alemania ayer, bueno, ya como que le tuvo consideración al equipo, pero los otros contentos y fascinados porque era su primera vez en el mundial. No sé si te sabes la historia de Curazao, este trabajador, algunos inclusive practicaban otro deporte y ahora están haciendo fútbol. Y pues ahí como que les querían poner un poco en aprietos a Alemania. Oye, 150,000 habitantes tiene Curazao, o sea, Yo creo ciudad que todos granja estaban tiene en el eso. estadio. Sí, claro. Sí, increíble, pero bueno, la verdad es que sí, contentos con el triunfo de México, extrañados con el empate de hoy de España, pero bueno, pues viviendo Nadie. el Mundial muy contentos. Inclusive el que jugó contra Ecuador, Ujú. un país, ahora sí que estamos aprendiendo nueva geografía, porque bueno, Sí, son países como que uno no los tiene tan familiarizados. Pero muy bien, bien el momento mundialista. Jalisco, ahora sí que como dice el gobernador, ¿no? Mostrando su anfitrión al estilo Jalisco, haciéndolo muy bien. Creo que mucho mejor que en las otras dos sedes de México. Y tiene que ver con nosotros también, ¿no? Hoy me estaban claro. platicando sobre Zapopan, tejido que pusieron, tantas Y el telar. cosas que hay que ir a visitar y hay que ir a participar. Así es. Pero bueno, también contentos por tener aquí a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Claro. Daniela Alejandra Vázquez Enciso. Ella es psicóloga clínica con formación en animación, arte digital, multimedia y terapias contextuales con experiencia en desarrollo infantil y atención a población en riesgo emocional. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida y gracias por enriquecer este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que pueda aportarles algo a este tema que, como tú dices, a lo mejor damos por hecho, pero es muy valioso y más ahora, como dice Gaby Porras, pues que ahora tienen acceso ilimitado, ¿no? Pues antes había un horario, pero pues ahora sí que es chamba de los papás Correcto. establecer ese horario y también supervisar Correcto. ese contenido. Claro, porque a lo mejor hoy en día pues tenemos la televisión, como dicen, on demand, puedes tener las plataformas y ahí tienes un Debe de- sinfín de caricaturas, incluso
en algún momento también estas que son animadas, que son japonesas, pero que luego tienen un Mangas. contenido sumamente violento. Erótico, de la diversidad, pero Ujú, además fíjate que hay desconocimiento, Ricardo, porque esas mangas o ese tipo de caricatura, que mangas también es Dragon Ball Z, ¿eh? Y los ujú, Pokémon y todos esos, tienen clasificación. Lo que luego ujú, sucede es que el padre de familia no revisa la clasificación. claro. Dice, ¿O ah, qué son piensas tú, dibujos Daniela? ¿Por dónde animados. iniciar? Justo ahora, tenía en mente eso porque son muy diferentes, ¿no? O sea, las caricaturas estadounidenses con los que luego normalmente crecemos nosotros, pero ahorita ese contenido de anime está muy, muy fuerte ahorita en plataformas como Netflix. Entonces, no solo es el acceso 24/7, pero acceso a todo tipo de contenido. Como un acceso Claro. globalizado. Sí. Y entonces, Dani, de qué tenemos que estar pendientes? ¿Por qué es tan importante que nosotros como cuidadores, como papás, de verdad estemos al pendiente de los contenidos que están ahí en estas plataformas? Las infancias son muy delicadas porque están en un periodo de que le llaman neuroplasticidad. Entonces, cualquier información que reciben, ellos absorben. Digo, esto está presente en toda la vida, pero en niños está muchísimo más fuerte. Entonces, son como esponjitas. Cualquier contenido que consumen, ellos lo procesan, a pesar de que no tengan la capacidad de expresarlo, su cerebro está trabajando. Entonces, es muy importante que haya un adulto supervisando este tipo de contenido, sobre todo para que el adulto pueda filtrar la información que le está llegando. Porque el niño puede recibir esta información, como ahorita comentaban, de contenido sexual o contenido violento, y el niño no tiene ni la más remota idea del significado de todo eso que está consumiendo. Sí, inclusive dentro de lo que es el proceso de exposición a contenido infantil, yo podría hablar como de dos vertientes. Una tiene que ver con el impacto que genera el dibujo animado, la velocidad del dibujo animado, los colores del dibujo animado, la interacción de los personajes del dibujo animado, como esta estimulación neuropsicológica o neurológica. Mientras que por el otro lado, tenemos un impacto socioafectivo, lo que el personaje me diga. Y entonces ahí tenemos películas como Un Intensamente, que ya todo el mundo dijo, aquí ya estamos dando educación socioemocional con Intensamente, y te la pongo a ver 7 veces y tú ya desarrollaste habilidades socioafectivas, que qué bueno que fuera así, pero que no termina siéndolo, ¿no? Entonces, creo que tal vez nosotros deberíamos de iniciar platicándole al padre de familia, a la madre de familia, al docente, estas resonancias o estos impactos del estilo del dibujo animado, porque no deberíamos de satanizarlo. El programa, por ejemplo, de blindaje que yo tengo tiene dibujos animados, o sea, tiene unos videoclips, unas películas pequeñitas que le dan contexto y en automático hacen que el niño se conecte. El punto es, a lo mejor, el uso excesivo del contenido de ese tipo de productos o el área en la que están estos productos. ¿No? Por ejemplo, se ha hecho un análisis de los dibujos que hoy tienen, no sé, un dibujo de los que hoy hay, Paw Patrol, que realmente su contenido animado es ligero, no tiene lenguaje inadecuado, no tiene nada, pero el estímulo visual es muy alto, a diferencia de un poco yo, ¿no? Que es un fondo blanco, yo creo que Ricardo ya Sí. ni sabe de eso. No, sí, Es, cómo no. ah, Sí, sí, Pocoyo fue parte del crecimiento del Diego. Exacto, que es un fondo blanco, que los monitos se mueven, que solo aparecen de a uno, de a dos, o sea, que no hay como esta sobreestimulación que tiene, por ejemplo, ese programa de Paw Patrol, ¿no? O lo hacemos con ahora Mi Pequeño Ángel, que también todo el tiempo se la vive cantando, digo, lo sé por mis nietecitas, que pues es lo que me ponen a ver, ¿no? Pero si tú las dejas ahí, ahí permanecerían todo el santo día, ¿eh? Mm. Entonces podríamos empezar por ahí, por segmentar el tipo de contenido y el impacto del contenido.
Sí, Dani. justamente lo que comentas es muy importante porque los niños también aprenden, sobre todo identificándose con personajes, ¿no? Entonces ellos ven un personaje y empiezan a identificar cómo hablan, cómo actúan, cómo se relacionan con otros. Y esto también impacta en ellos porque también ellos están aprendiendo afuera, o van a llevar afuera todo eso que están aprendiendo con las caricaturas. Hay un estudio reciente que se realizó, ahora tomando de tema las series japonesas. Me llamó mucho la atención, digo, es un estudio chiquito, pero lo realizaron con la caricatura de Naruto, con la serie Ujú. animada de Naruto. Y en ese experimento se dieron cuenta que quienes habían crecido con esta caricatura tenían características de resiliencia. Y es que aquí la diferencia entre esta serie, a lo mejor comparada con otras, es que este es un personaje que creció solo. Entonces era huérfano, era rezagado social, le ¿Qué hacían pasa con Remy, bullying. con Heidi, oye? Hablando de diferencias generacionales. Ajá. Ok, entonces el estudio decía que estos personas, estos niños que crecieron con este tipo de contenido eran más resilientes. Ajá. Sí, sobre todo por las características que presentaba este personaje. Entonces, cuando había dificultades, este personaje lo que hacía era desarrollar más inteligencia emocional, o sea, no se iba directo como a atacar, sino a buscar otra forma de resolver los conflictos. De hecho, en mi generación existe mucho como este chiste local de que él evangelizaba a sus enemigos porque se dedicaba a hablarles. Entonces, buscaba primero conectar emocionalmente con, con el enemigo antes de irse directo a atacar. Entonces, este estudio se dio cuenta que precisamente había muchas características de resiliencia, de manejo de conflictos, de comunicación, que esta generación aprendió de ese personaje. Oye, sí, porque si nos vamos a Supergol, ¿recuerdas ese desenlace de Supergol? Resulta que todo lo ceñó porque estaba en terapia intensiva sin Así. poderse mover, o sea, córtame las venas, ¿no? O sea, tremendo los contenidos, ¿no? No sé si tú recuerdas algún otro, Ricardo, de ese estilo. Pues no, no lo recuerdo como tal, pero hace ratito que tenía la pregunta por ahí en el aire que le quería hacer a Dani. A Y ver. entonces, ¿en qué nos tendríamos que fijar? ¿En qué tenemos que tomar nota por ahí nosotros como papás? Justamente en las diferentes etapas que va teniendo nuestro hijo. Eh, por ejemplo, esto que decía Gaby, ¿no? A lo mejor es mucho más sencillo de procesar para un niño de 1 año o de 0 a 1 años este tipo de contenido. De 1 a tal edad, ya con ciertos elementos un poquito más rebuscados, o cómo podemos nosotros catalogar el contenido que deberían de ver nuestros hijos. Pues al menos hasta los 2 años se recomienda que ni siquiera estén cerca de aparatos, o sea, que no Ok. consuman absolutamente nada, precisamente porque es una etapa más vulnerable. Entonces, en la Ujú. menor medida de lo posible, que ni siquiera vean tele, muchísimo menos tablet, iPad, ¿no? Ok. En una infancia un poco más temprana, como hasta los 6 años, es recomendable usar, como decía Gaby, contenido que sea ah, más minimalista. Como decía en el ejemplo de Pocoyo, que no tenga tantos estímulos, que a lo mejor la narrativa sea más lenta. Recomiendan mucho también que tengan interacción con el público. Por ejemplo, Dora la Exploradora lo que hacía, ¿no? Todo el tiempo preguntaba al público, hacía como que se esperaba y luego ella daba la respuesta. Porque Ujú. esto también es aprendizaje. Digo, sé que no es una caricatura, pero creo que el ejemplo más claro es Plaza Sésamo, el hecho de que les están enseñando números, que les están enseñando interacción social, porque en esta etapa es cuando están aprendiendo todo esto. Creo que ahorita una de las caricaturas más actuales que mejor enseñan todo esto sería la de Bluey. Bluey creo que es un excelente ejemplo no solo para niños, sino también para padres,
porque no habla solamente de cómo es el niño. O sea, esta serie involucra mucho interacción social también con los papás. Entonces el niño también está aprendiendo lo que es ser papá y lo que es ser mamá a través de esta serie. Entonces no se queda solamente como, ah, pues yo que soy el niño, pues cómo interactúo con otros, sino también cómo interactúo con papá y mamá. Y yo como papá, cómo interactúo también con mi hijo. Y ya a lo mejor en una infancia media, ya como de los 6 12 años, ya se puede utilizar un contenido un poquito más rápido, a lo mejor eh, que el fuerte sean las habilidades sociales, porque esto va a influir mucho ya en otra etapa que es la adolescencia, donde ahí es sumamente importante todo, la interacción social, ¿no? O sea, ya su círculo más cercano van a ser sus amistades. Ok. Pues mira, en este análisis de lo interesante de las caricaturas, a lo mejor tendríamos que hablar, bueno, estamos hablando de la relevancia y de la importancia que la misma caricatura tiene para lo que los niños puedan aprender, pero también puede ser un recurso utilizado dentro del sistema escolar. ¿Se usará? Yo creo que se podría hacer, y eso es una pregunta muy interesante porque el hecho de que consuman caricaturas no es solo aprendizaje en sí como visual, sino que la interacción entre padre-hijo o maestro-alumno es muy importante, porque entonces ya no es consumir por consumir, sino que hay una interacción. Entonces fortalece también el vínculo y además reciben otro tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si en la caricatura hay una situación de duelo, entonces se puede interactuar con el niño, ¿no? De qué emoción crees que está sintiendo el personaje, de cuándo tú te llegaste a sentir de esta manera. Entonces también se puede educar mucho la inteligencia emocional con esta interacción. Y fíjate que estaba pensando, Ricardo, Dani, en algo anexo al proceso mismo de la caricatura y es como la interacción con la situación de estar viendo una caricatura. Por ejemplo, en los años anteriores, particularmente en mi generación, supongo que en la tuya también, Ricardo, pues el siguiente capítulo era hasta los siguientes 8 días, Así ¿no? es. Entonces hacía que yo aprendiera a postergar como la gratificación inmediata de lo que seguía. Sin embargo, Ujú. hoy tenemos a los niños que pudieran ver toda la serie completa en una sola sentada. Entonces, Sí. junto con lo que la caricatura en sí me puede enseñar, también está mi interacción con el proceso. O sea, por ejemplo, somos varios hermanos y entonces tendríamos que ponernos de acuerdo porque tal vez alguien quiere ver este tipo de caricatura y yo quiero ver esta otra, más allá de Ujú. si es nuestra clasificación o no. Yo que tengo nietecitos en dos rubros, los grandecitos ya de escolares y las niñas de preescolar, pues obviamente no es la misma caricatura. Pero bueno, aquí el punto interesante también sería eso, este ejercicio en la acción misma de ver la caricatura, de inmediatamente quiero el capítulo que sigue, de que no quiero Netflix o no quiero tal plataforma porque tiene anuncios y esta no los tiene, porque puedo parar en lo que voy al baño y regreso, ¿no? Como todos estos detalles que tal vez pasan desapercibidos, pero ahí están también abonándole al aprendizaje. Y totalmente. Oye, también Gaby y Dani, ¿qué tanto influye, por ejemplo, como esta psicología del personaje como tal, en mostrarnos o en transmitir a los chicos, pues a lo mejor ciertas conductas que puedan influir en su salud mental? A lo mejor se relaciona un poquito con lo que comenté respecto al anime que les Ujú. dije, pero también la razón por la cual influye es también por el tipo de situaciones que se presentan. O sea, tomando de ejemplo, no sé, la película de Harry Potter. Digo, este era un personaje que tenía como un destino.
O sea, desde que nació ya se sabía que se iba a enfrentar, ¿no? O sea, fue el niño que sobrevivió, pero si vemos un personaje que tiene dificultades, un personaje que tiene desregulación emocional y aprende a regularse emocionalmente, o lo que les comenté de Bluey, lo que les comenté de Bluey, perdón, tiene capítulos muy específicos. Hay uno donde pierde, bueno, donde fallece como un lorito que habían rescatado. Y en toda esta interacción también los niños aprenden respecto al duelo. Y creo que también uno como padres, pues es también muy fácil como decirles de que, ay, pues no pasa nada, eh, pues es que, no sé, ya, pues se murió, hicimos lo que pudimos, o no sé, ¿no? Pero también en estas series el diálogo es muy increíble porque hay tanta inteligencia emocional en estos capítulos, y aparte son capítulos muy cortos, son como de 9 minutos. Entonces, pueden adquirir toda esta información en tan poco tiempo y creo que eso es algo muy impresionante porque luego damos por hecho que los niños no entienden o no nos van a entender, pero su desarrollo está mucho más avanzado de lo que tienen la capacidad de verbalizar lo que están aprendiendo. Entonces, el ver en qué situaciones están los personajes también nos va como a ayudar a entender el aprendizaje que puede tener el niño. Porque si el personaje es como muy berrinchudo o hace lo que quiere, o Exacto. el niño va a aprender eso y lo va a replicar también en su casa. Entonces creo que eso es una característica que habría que ponerle atención. Creo que más que la caricatura en sí, es el cómo es el personaje y el entorno en el que se desarrolla. Sí, me hiciste que me acordara de los padrinos mágicos. No son de mi generación, deben de ser de la tuya, Ricardo. Pero Ujú, como el personaje, el par de niños, en realidad desobedecían. O sea, metían en ujú, aprietos a los papás. Así, claro que al final era como que te iba mal por andar haciendo esas cosas, pero al final, pues el mensaje era de romper la regla, en el ujú. caso de los, particular de los padrinos mágicos, ¿no? Claro, y una caricatura que nos tocó sí o sí a ti y a mí, Gaby, era Don Gato y su pandilla, ¿no? Ah, Como sí, este claro. Don Gato, pues era gandalla, era Fuera cordón de ley. fuera de la ley, exacto. Y ahí tenías al matute, tras de ellos, ¿no? Ujú. Como en este personaje negociador, pero sin posicionamiento, porque Ujú, parecía que el mensaje era ser gandalla para poder ujú, avanzar, ¿no? Y el otro que ujú, era como muy noble, muy apegado a normas, pues diario le iba mal, o diario tenía que lidiar con lo que los otros hacían. Sí, claro. A mí me gustaría como ir cerrando. ¿Qué sucede entonces con estos padres y madres cuidadoras que, qué deberían de hacer como para que verdaderamente la exposición a caricaturas no solo se vuelva una nani, como lo decía Ricardo al inicio, que cuida a este niño y lo mantiene quieto? ¿Qué deberían de hacer? Y por dónde deberían de empezar? Porque bueno, a veces ese conectarlo a la televisión te da unos minutos para tú a lo mejor meterte a bañar y salir, ¿no? No lo sé, tampoco habrá que satanizar todas las cosas. Creo que uno de los puntos importantes pudiera ser, creo que como adultos me atrevería a decir nosotros consumir ese contenido primero, o sea, ver 1 o 2 capítulos Ok. antes de dejárselo a los hijos, porque entonces sabemos qué es lo que les estamos dejando. Ahorita, por ejemplo, que en YouTube hay infinidad de contenido, muchas veces no están al pendiente de qué es lo que están consumiendo. Y como comentaron al inicio, hay contenido que tiene mucha sexualidad, que tiene mucha Violencia. violencia y como Ujú. papás no saben. Entonces, aunque sea ver un capítulo, pero saber a qué se están exponiendo los niños antes de dejárselo y que sea pues la niñera. Eh, el hecho de que a lo mejor tenga las características que mencionaron, como por ejemplo dijiste de que ahorita hay caricaturas de que a lo mejor dices, pues sí, o sea, a lo mejor sí tiene enseñanzas, pero el ritmo es muy rápido. Los cortes son muy rápidos, hay demasiados estímulos.
y cómo va a estar el niño igual de estimulado. Entonces, si lo que quiero es que no esté estimulado, porque quiero que aprenda, que tenga, eh, bueno, no sé, como lo que les dije de Plaza Sésamo, ¿no? Aprende números, aprende interacción social, eh, pues estar al pendiente de este tipo de contenido que es favorable para ellos. También que haya resolución de conflictos en los mismos capítulos, porque luego hay capítulos que no aportan nada, que haya resolución de conflictos o que haya consecuencia a las acciones. Que no sea solamente como contenido por consumir o por mantenerlo quieto, que puedan aprender de lo que están consumiendo y algo que favorezca su curiosidad y su creatividad. Que Claro. si al terminar el capítulo les dé como por es querer seguir explorando y no querer seguir consumiendo más, más que que ahora quiero salir a jugar y quiero aplicar todo lo que ya consumí en pantalla. Sí, Oye, claro. Dani, no sé si sepas, o a lo mejor tú, Gaby, estas plataformas, bueno, sí puedes generar como un perfil, ¿no? Un perfil para niños en donde lo que te genere, pues, tenga que ver con ciertas categorías. Pero sí realmente se filtra o hay otro tipo de filtros que se puedan utilizar como controles parentales en estas plataformas. Yo conozco la plataforma Common Sense, no soy muy buena con el inglés, Common Sense, Ujú, que ujú. lo que hace es una clasificación de todo tipo de contenido, videojuegos, películas, libros, caricaturas, pero no solamente hace la clasificación del contenido, como sé que existe otra plataforma o otra directorio de ello, sino te da un aporte de por qué quedó en esa clasificación y qué tipo de contenido es el que se le va a exponer y cuál sería la utilidad o no utilidad de eso que yo estoy viendo. Quedó como una plataforma ahí latinoamericana, hay americana y latinoamericana, y quedó como una plataforma como muy interesante de mantener ahí como en este monitoreo. Es un hecho que las clasificaciones son una forma de cualificar qué debería o yo no debería de ver o qué debería o no debería de ver mi hijo, pero también está el propio criterio, ¿no? O sea, mi propio criterio. Por ejemplo, un Paw Patrol, pues no es para niños muy pequeñitos y dice que la clasificación es +7 o +6 porque se supone que hay cierta violencia ficticia cuando se cae, cuando se avienta, etcétera, ¿no? Más sin embargo, pues un niño de 10 años ya no quiere ver ese contenido, ¿no? Entonces, habrá que tener como muy claro, yo siempre voy a insistir en que hay que acompañar, pero existe esa plataforma, yo esa conozco de clasificación. Ok, y creo que algo que acabas de mencionar justo ahí, creo que cobra mayor relevancia el sí poder acompañar a nuestros hijos cuando están consumiendo este tipo de contenido, ¿no? Y hacer este tipo de preguntas para, pues, saber cómo es que está bajando la información este chico, ¿no? Y claro. Bueno, Dani, pues no sé si te gustaría como algún tipo de cierre para algunas sugerencias, algo para las mamás pingüino. Yo sé que puede ser algo complicado el estar como muy al pendiente de tus hijos, pero creo que al menos 5 minutos que puedas tener eh, viendo esas mismas caricaturas con ellos, como ahorita comentabas, el comentarlas, también pues es aprendizaje para el niño y fortalece mucho el vínculo. Entonces, creo que más allá de el contenido que puedan consumir, que es muy importante, también la interacción que puedas llegar a tener con ellos. Va. Sí, claro, al final somos responsables de la salvaguarda de la integridad de estos niños y esta puede empezar por lo que ellos visualizan, ¿no? El contenido que se visualiza. Hoy se sabe que el contenido de corte violento, el contenido de corte sexual explícito impacta el desarrollo de las infancias y altera su comportamiento. Entonces, será responsabilidad de cada uno de nosotros entregar una televisión o un aparato o un electrónico libre de cualquier contenido inadecuado, seguro, ¿no? De que puedan visualizar de forma segura.
Totalmente, pues ser más responsables en esta paternidad, obtener este tipo de herramientas, pues cobra mayor relevancia, sobre todo hoy en un mundo, pues donde la tecnología está en todas partes y en todo momento, ¿no? Estos dispositivos electrónicos no son una nani. Conozco lamentablemente algunas mamás que luego les dejan hasta en los bebés, ¿no? Están en la cuna y les dejan el dispositivo ahí con alguna caricatura o con algo. Y Hay bueno, pues adaptadores a la carriola, o sea, con imagínate, eso te digo todo, ¿no? Que imagínate. cuelga así el aparatito. No, bueno, yo me dan ganas de decirle, sí sabes lo que está pasando en su cerebro, ¿no? Pero bueno, Claro. Entonces, bueno, pues agradecerte, Dani, agradecer este espacio que tuviste para enriquecer esta comunidad de papás pingüino. Y bueno, por supuesto, a mi compañera, recordarles también, vamos a tener una caminata de senderismo el próximo 27 de junio con el tema mundialista para que las familias se vayan con sus playeras, sus jerseys de la selección que quieran o del equipo de fútbol que quieran. Vamos a hacer una caminata sobre el río Caliente. Es una ruta diferente, Gaby, a la que ya hemos hecho. Entonces, bueno, sumar a las familias. El 27 de junio es sábado. Normalmente hacemos las caminatas en domingo, pero en esta ocasión muchas familias también me habían pedido que fuera en sábado. Lo vamos a hacer en sábado. Y tenemos también, Gaby, pues ya acercándose la fecha del Camino de Santiago. oh, Todavía hay sí. manera de que se puedan inscribir y poder vivir esta increíble experiencia. Sí, fíjate qué interesante. Ahorita estamos hablando de televisión, estamos hablando de caricaturas, estamos hablando de mantenerse uno ahí conectado. Bueno, pues qué mejor forma de apagar la televisión y de hacer actividad física. Actividad física, interacción socioafectiva, interacción vincular con la familia. Entonces, pues bueno, si andamos buscando alternativas a no ver la televisión después del mundial, bueno, ese puede ser una de las oportunidades, los senderismos. Claro, y qué mejor que justo en la naturaleza, ¿no? Sí, Pues muchas claro. gracias, gracias Gaby, gracias Dani, y bueno, pues recordarles a todos, seamos todos papás Papás pingüinos. pingüino. Hasta la próxima, Dani. Bye.